Leamos entonces la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Como dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Mire, los que no andan conforme a qué, conforme a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Bendito es el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar al Señor, que Dios nos enseñe su palabra. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por la bella oportunidad que nos concedes de poder invocar tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu linda palabra, bella palabra. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Usa tu siervo como instrumento de barro. Estoy delante de tu presencia. Toma el control de mi mente, de mis labios. Pon palabras, Señor, en mi boca, que esta palabra corra, sea glorificada y halle cabida en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Qué bonito es que hablen bien de nuestro Honduras, dice Edwin Álvarez en un comentario. Mire, sí, hermanos, no es un país muy bonito y su gente muy, muy hermosa. Esperemos que cuando ustedes visiten Ecuador, nuestros compatriotas nos hagan quedar bien, hermana Jessy. Ay, dura prueba ahí. Bendito es el Señor Jesús. Aleluya. Bueno, estamos mirando el hombre en diferentes condiciones. Estamos estudiando y venimos varios domingos hablando de este tema. Hablamos, vuelvo a hacer hincapié, del hombre natural, que es el hombre sin Dios. Siempre tenga presente que el hombre natural puede ser, así sea el presidente de la República. Puede ser abogado, licenciado, arquitecto, puede tener los títulos habidos y por haber, pero si no ha llegado a los pies de Cristo, es una persona, un hombre natural, ¿verdad? Me encanta un himno, no sé si usted lo habrá escuchado, un himnólogo por ahí escribió un himno que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Así que, ¿cuál es la posición más alta que un ser humano puede llegar aquí en la tierra? A ver, ¿cuál es la posición más alta, hermana Suyapa, en la que puede llegar un ser humano aquí en la tierra? Llegar a los pies de Cristo. A veces uno dice, no, yo creo que llegar lo más alto que el ser humano puede llegar es ser presidente. O de pronto tener este título, ser un PhD, ser un doctor. No, la posición más alta a la que un ser humano puede llegar es a los pies de Cristo. No existe un lugar más alto que llegar a los pies del Señor. Aleluya. Entonces el hombre sin Dios es un hombre natural. Pero ese hombre natural, si escucha la palabra, cree en la palabra y se arrepiente, entonces ese hombre ya es un hombre arrepentido. Porque ojo con un detalle, no solo es creer, no es solo creer. Hay gente que dice, yo creo, yo también creo, incluso hasta lo minimiza Dios. Dice, yo creo en Diosito. Y no, mi Dios no es Diosito, mi Dios es Dios. Yo no encuentro en la palabra Diosito, a veces como de una forma de cariño, de amor, decimos Diosito, y puede que no esté mal, pero mi Dios es Dios. Y no solo es decir yo creo, porque la Escritura, por ejemplo, mire lo que dice Santiago 2:19. Si una persona dice yo creo en Dios, pero no se arrepiente, no da los pasos a seguir, hermano, no es todo, no es todo. Porque mire lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, el punto no es ese, el punto es lo siguiente que vamos a leer. Bien haces, este es el punto que yo quiero que usted entienda. También los demonios, ¿qué hacen? ¿Los demonios creen o no creen? Así que los demonios también son creyentes. ¿Pero se salvan los demonios o no se salvan? No. Entonces no solo basta decir yo creo. La gente dice yo creo en Dios. Si usted hace un censo aquí en la colonia, quizás el 90% o quizás hasta más alto
dice yo creo. Si usted va y hace un censo, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo le dice sí, creo en Dios. Pero la otra pregunta es, ¿usted le obedece a Dios? Y ahí es el detalle. Y el que cree en Dios y le obedece a Dios es el que se arrepiente. Bendito es el Señor. Entonces miramos nosotros por la palabra del Señor que ese hombre natural que era incrédulo creyó en la palabra, obedeció a la palabra y se arrepintió. Ahora ya arrepentido es un hombre arrepentido, un hombre que siente dolor, porque la persona sin Dios, hermano, la conciencia la tiene muerta. El hombre sin Dios hace lo malo y usted le pregunta ¿cómo está? Y dice muy bien. ¿Cómo se siente? Excelente. Y ver, la conciencia la tiene muerta. Pero cuando uno llega a los pies de Cristo, hermano, y de repente por ahí sin querer va en su vehículo y atropella un gato, ese gato que usted atropelló no lo deja ni comer, hermano. Lo hace sentir mal. Bendito es el Señor, porque su conciencia está viva. Aleluya, gloria a Dios. Su conciencia despertó. Yo siempre digo, la conciencia está dormida, está muerta. Como cuando una persona queda en estado de coma o está se le va la vida y el galeno tiene que poner las planchas eléctricas ahí para rehabilitarlo y que vuelva a la vida. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios, hermano, le dio un planchazo a nuestra conciencia y nuestra conciencia despertó. Bendito es el Señor. Y ahora, hermanos, aunque nosotros, si de pronto por ahí actuamos mal, los esposos, de pronto por allí un momento de calor se enojó con la esposa y ya al rato está y dice, ¿cómo estás, amor? Perdóname, creo que me excedí un poquito. Ya anda pequeñito. O ella dice, perdóname. Los hijos de igual manera. Pero ese hombre que antes no reconocía sus errores, esa mujer que antes no reconocía sus errores, ahora los reconoce. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y ahora arrepentido viene el nuevo nacimiento. El hombre natural, el hombre arrepentido, el hombre nacido de nuevo. Y ese hombre nacido de nuevo ahora ya pide el bautismo. Quiero ser bautizado. Porque como les he enseñado, el bautismo no debe ser impuesto. El pastor no le puede usted llevar a la fuerza y bautizarle si usted no ha entendido, si usted no ha comprendido. Usted puede estar en la iglesia y el pastor no le puede obligar. Pero cuando ya usted entiende y dice, pastor, yo necesito ser bautizado. Miramos eso con sustento bíblico. Felipe va viajando por ahí con con el eunuco etíope. Le predica a Felipe al eunuco etíope y es el eunuco el que dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces él pidió el bautismo. Felipe lo que hizo fue explicarle, enseñarle, como hace su pastor en este tiempo. Le explica, le enseña, pero es usted el que decide si se arrepiente o no se arrepiente, si se bautiza o no se bautiza. Usted lo decide. Y luego que usted es bautizado en agua, pues usted debe de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal de que una persona ha sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir por allí? Hablar en otras lenguas. ¿Hay sustento bíblico para eso, pastor? De que una persona para ser bautizada con el Espíritu Santo debe de hablar en otras lenguas. En el libro de los Hechos lo encontramos. En Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos reunidos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo recio que soplaba toda la casa y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar, dice Hechos capítulo 2, dice, y comenzaron a hablar ¿en qué?
en otras lenguas. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 2, el verso 4. Entonces, el día que fueron por primera vez bautizados con el Espíritu Santo, los primeros cristianos empezaron a hablar en otras lenguas. Y eso que ellos hicieron de hablar en otras lenguas, para algunos les pareció extraño. Esa gente que les escuchó hablar, mira lo que dice la Escritura en el versículo 12, Hechos 2:12, cuando les escuchan que hablan en lengua, dicen, estaban todos atónitos, Hechos 2:12. Y estaban todos, ¿qué? Atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La gente empezó a hablar en lengua. Y mire lo que dice el verso siguiente. Mas otros, el 13, mas otros burlándose, porque burlones siempre han habido, hermano. Gente que se burle siempre ha habido. Que usted cuando viene a la iglesia y toma su Biblia, ¿para dónde te vas? A la iglesia. ¡Ay, el hermanito, la hermanita! Eso no se sienta mal, porque burlones siempre han habido. Bendito es el Señor. Aún de Jesús se burlaban. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo y Jesús dijo, la niña no está muerta, la niña solo duerme. Y la gente se echó la carcajada y dice, ¿cómo que no va a estar muerta si yo, quizás alguno dijo, hasta le toqué el pulso? Esa niña está muerta. Y se burlaron de él. Pero el Señor siempre cierra la boca de los burlones. Bendito es el Señor. Y mire, le dice, más otros burlando decían, ¿están llenos de qué? De mosto. ¿Qué es el mosto? Están llenos de licor, están ebrios. O sea, dice, esta gente habla lenguas, yo no le entiendo qué están hablando. Y claro, cuando una persona está ebria, borracha, a veces te quiere hablar y usted ni le entiende lo que habla. Porque está bajo el control del alcohol. Pero ahí, hermano, en el verso número 14, aparece un apologista, un defensor de la fe. Y es Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué dice? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Ese Pedro que se acuerdan ustedes que cuando lo atraparon a Jesús, le decían a Pedro, tú también eres uno de ellos. Y Pedro decía, no sé de qué me hablas. Sí, parece que te vimos también andar con él. Yo no lo conozco. ¿Verdad? Y otro decía, pero si hasta tu forma de hablar te delata que has andado con él. Porque, hermano, dijo por ahí un dicho alguien por ahí, júntate con lobo y aprende a aullar. Pero el que se junta con Cristo se santifica. Bendito es el Señor. Cuando nos juntamos al Señor, nuestra vida es transformada. Y Pedro, aunque quería decir que no andaba con Jesús, hasta la forma de hablar de Pedro lo delataba. Y Pedro terminó negándolo. El gallo le cantó por allí a Pedro. Pero esta vez que la gente está diciendo, no, ustedes están borrachos, están llenos de mosto, ustedes están ebrios, tareas de locos, ebrios, borrachos, están diciendo, Pedro, el celo de Dios lo toma y se para Pedro y dice, pues, oí mis palabras, varones judíos que habitáis, sea notorio, oí mis palabras, el 15. Porque esto no están ebrios, o sea, esto no están borrachos, esto no están bolos. Miren, como vosotros creéis o suponéis, puesto, mire, yo cuando leí este verso, yo digo como que Pedro decía, por muy malito que fueran para tomar, porque hay gente que con unas 2 botellas por ahí en la vida mundana se embriagaba, bendito es el Señor. Y Pedro dice, puesto que es la hora tercera del día. ¿A qué hora pasó esto? ¿Qué significa hora tercera? 9 de la mañana. O sea, Pedro está diciendo, borrachos no pueden estar porque recién son las 9 de la mañana. Por muy malito que sean, se emborracharían a las 2 de la tarde por allí. Pero recién son las 9 de la mañana. ¿Y qué dice el verso 16? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que el bautismo del Espíritu Santo ya estaba profetizado antes de que venga Cristo. Ya estaba anunciado de que un día Dios derramaría de su Espíritu. Bendito es el Señor Jesús. Entonces ahí miramos que Pedro confirma
del bautismo del Espíritu Santo, que es, bendito es el Señor, que tiene como señal de hablar en otras lenguas. Y yo siempre un día me pregunté, ¿por qué el Señor habrá tomado que la señal sería hablar en lengua? ¿Por qué no dejó el Señor, cuando reciban al Espíritu Santo, se moverá la oreja derecha? O se levantará la mano. Y un día leyendo a Santiago dije, ahora entiendo por qué el Señor dice que hablarán en nuevas lenguas. Porque el apóstol Santiago dice que este miembro llamado lengua es como un pequeño fuego, que si no lo controlas, un pequeño fuego puede destruir un bosque entero. Bendito es el Señor. Porque la lengua se jacta de grandes cosas. Por eso, hermano, es que cuando usted de verdad tiene el Espíritu de Dios y usted quiere hablar cosas incoherentes, cosas que no están bien, lo frena el Señor, porque Él tiene el control de su lengua, de su mente, de su corazón y de todo su ser. Bendito es el Señor. ¡Aleluya! Siempre que alguien recibía el Espíritu Santo, hablaba en lengua. Por ejemplo, mire Hechos 8:14. Siempre que alguien recibía el Espíritu Santo, hablaba en lenguas. Hechos 8:14. Dice la Escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué dice el verso 15? Aleluya. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué oraron Pedro y Juan? Por los hermanos en Samaria. Para que recibiesen el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. ¿Y qué más dice el verso 16? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el verso siguiente: entonces, ¿qué hacían los apóstoles Pedro y Juan? Les imponían las manos, mire, y recibían el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 18, perdón? Cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que hizo Simón. Él les daba dinero, una coima, una mordida. Pedro, Juan, temen de ese poder también. ¿Y qué dice el verso 19? Diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón quería tener esa autoridad, pero Pedro, hermano, les dio un tamal. ¿Qué tamal, hermano? Montuca le dio, yo creo. ¿Qué dice el verso 20? Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca, mire, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué significa don? Don significa regalo. Le está diciendo, ¿tú crees que el regalo de Dios se obtiene con dinero? Tú y tu dinero perezca. Y mire lo que le dice el verso 21. Ay, Pedro le habló fuerte. Mire lo que le dice Pedro a Simón por haber atolondradamente haber pedido eso. No tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El 22. Arrepiéntete, Simón, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios. Uy, le habló fuerte Pedro, ¿verdad? Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire, los apóstoles oraban y recibían el Espíritu Santo. Y hay uno que pensó que se podía dar algo a cambio para recibirlo. Hermanos, nosotros debemos entender que todo lo que nosotros le demos al Señor es por gratitud a lo que ya Él nos ha dado. Nunca caigamos en el error de decir, voy a dar esto para que Dios me dé aquello. Recuerde que Dios es el dueño del oro y de la plata.
Es de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que yo no puedo nada intercambiar con Dios, porque de Dios es todo. Bendito es el Señor. Aleluya. De igual manera, mire en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Enseña que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, después que le predicó a esta gente, ellos recibían el Espíritu Santo. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué dice el verso 45? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el regalo del Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían que esa gente había recibido el Espíritu Santo? El verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bendito es el Señor. Entonces por eso se dieron cuenta de que esa persona habían recibido el Espíritu Santo. Cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, bendito es el Señor, hablamos de una doctrina esencial de la iglesia primitiva. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que avanza, es una iglesia que progresa. Por eso es indispensable que cada cristiano busque incesantemente la llenura del Espíritu Santo, que su vida esté llena del poder de Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Mire que en Hechos capítulo 19 vuelve a aparecer esta enseñanza de que hablaban en lenguas. Capítulo 19, verso 1 al 5. Hechos, ahí está el apóstol Pablo. Y yo les enseñaba ayer que todo apostólico, cuando se encuentra con otra persona, debe de hacer dos preguntas. Cuando se encuentra con otro que porta Biblia, que es cristiano, son las preguntas que hizo Pablo. ¿Qué preguntó Pablo? Vamos a leer. Aconteció que entre tantos que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ¿a quién? A ciertos discípulos. Ahí no dice a los hermanos, no, ciertos discípulos. ¿Qué más dice la Escritura? El verso 2. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo Pablo a esas personas? Entonces, el tema de recibir el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿era importante o no era importante? Era un tema de vital importancia. Si no, Pablo ni hubiera preguntado. Pero Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y miren, ahí ya vemos una falencia doctrinal en esas personas. ¿Qué dijeron ellos? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo los evalúa rápidamente. A veces yo le decía a los hermanos, encontramos a una persona en la calle con la Biblia en la mano y le decimos, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Pero si Pablo les encontrara, Pablo lo primero que les preguntara es, hey, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La primera pregunta. Y lo segundo que les pregunta Pablo en el verso 3. Entonces ellos dijeron, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? La segunda pregunta. Primera pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la segunda pregunta, ¿en qué pues fueron bautizados? Bendito es el Señor. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Les explicaba a los hermanos ayer en la fuente que la palabra bautismo viene del griego baptizo. Y baptizo o bautismo en nuestra lengua significa sumergir. Cuando una persona dice me voy a bautizar, en el griego, en el original, la etimología de esa palabra estaría diciendo me voy a ¿qué? A sumergir. El primero que realizó sumersión, según la Biblia, fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista realizaba sumersión
sin invocar ningún nombre. Juan el Bautista lo que hacía era, venía una persona y lo sumergía, y venía el siguiente y lo sumergía. ¿Para qué bautizaba Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizaba como una señal de que esas personas estaban arrepentidas. O sea que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, mas no para el perdón de los pecados. Por eso es que gente que fue bautizada por Juan el Bautista, después fue bautizada por los apóstoles, seguidores de Cristo. Ahora con la diferencia de que no solo los sumergían, sino que esta vez les invocaban el nombre de Jesús. Mire lo que pasó aquí, el verso número 4. Ellos dicen que fueron bautizados por Juan el Bautista. Y Pablo les explica, les da una cátedra rápidamente allí. Le dice, miren, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? Si esa Biblia que usted tiene es suya, subrayele. El bautismo de Juan fue un bautismo como señal de arrepentimiento. O en sus notas, tome apunte. Entonces, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Y qué pasó después? Después con esa gente que había sido bautizada por Juan el Bautista. El verso siguiente. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó ahora? Fueron sumergidos, pero esta vez en el nombre del Señor Jesús. Y el verso 6, ¿qué dice? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Y hablaban en lengua y profetizaban. Bendito es el Señor. Ahí está la enseñanza apostólica, hermano. Ahí está la columna vertebral de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Qué creía? ¿Qué enseñaba? ¿Qué predicaban los apóstoles? Bendito es el Señor. Por lo tanto, el cristiano nacido de nuevo es bautizado en agua y bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Bendito es el Señor. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. No he querido entrar a la temática del hombre carnal y espiritual, pero voy a hacer más hincapié a esta enseñanza. Alguien me diría, pastor, yo ya estoy entendiendo un poquito, pastor. A ver, usted me está explicando que si yo ya me arrepentí, yo debo bautizarme en el nombre de Jesús. Y si yo ya soy bautizado en el nombre de Jesús, yo debo de ser bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. A ver, pastor, ¿y qué yo puedo hacer para ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque me interesa ese tema. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo obtengo? Primero que yo debo de tener bien en claro que el que bautiza con el Espíritu Santo no es el pastor. El profeta Juan el Bautista nos enseñó que el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y si usted dice, pastor, dígame la cita bíblica porque la quiero anotar, donde diga que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Está bien, le damos la cita bíblica en San Marcos capítulo 1, el versículo número 8. Ahí dice el apóstol, el libro de Marcos, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, él bautizará con Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Entonces no podemos confundir el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, si yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, y ya me quedó claro que el que bautiza es el Señor Jesucristo, ahora enséñeme
por la palabra de Dios, apreciado pastor, diría alguien por allí, ¿qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? En el libro de Juan, bendito es el Señor, en el capítulo 7, el verso 37, nos da pautas el Señor, nos da como unas directrices el Señor de lo que deberíamos de hacer o lo que debería de usted hacer para poder recibir el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Podemos mirar en el libro de San Juan capítulo 7, el verso número 37. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice San Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué hace Jesús? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, primero, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo primero que debe de hacer una persona que anhela ser bautizada con el Espíritu Santo es tener sed. Bendito es el Señor. Pero no sed del agua natural. Bendito es el Señor. Jesús dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Bendito es el Señor. El salmista en el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por lo tanto, un cristiano que anhela ser bautizado con el Espíritu Santo, el Señor lo asocia como una persona cuando anda sediento. Cuando usted está sediento y se aproxima a su casa y no carga dinero en la bolsa, bendito es el Señor. Y aunque a alguien por ahí en el camino le quiera hacer conversa, usted dice, pase bien, otro día hablamos, porque usted está sediento y usted lo que quiere es llegar a su casa para tomar del agua y saciar su cuerpo, su sed. Cuando usted anhela ser lleno del Espíritu Santo, usted no se distrae en televisión, viendo películas, viendo novelas, leyendo historietas, fábulas por allá. Usted se inclina en su casa, se inclina en el templo, en el camino donde usted va, y usted solo le dice, Señor, yo te necesito más, yo tengo sed de tu presencia, yo anhelo tu presencia ardientemente, no puedo vivir sin ti. Y es cuando Dios mira que esa persona tiene sed, es señal de que está deseando la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Dios quiera que con esta enseñanza se despierte en la iglesia de San Pedro Sula una sed en el alma, y los creyentes digan, yo quiero más de la presencia de Dios, que la presencia de Dios me abrace y me tome y me haga hablar en otras lenguas para testificar y decir que hay un Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que yo soy templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en mi vida. Bendito es el Señor. ¿Qué más tiene que tener aparte de tener sed? Dice, venga a mí. Hermano, cuando usted tiene sed, una angustia, una desesperación, usted no va donde el vecino, ay, te cuento lo que me está pasando, ay, mira lo que me está sucediendo, bendito es el Señor. No, usted dice, mis problemas no me los va a solucionar el vecino, mis problemas no me los va a solucionar mi vecina. Yo tengo que ir a los pies de Jesús, bendito es el Señor. Y allí usted abre su recámara, dobla sus rodillas al filo de su cama, y ahí usted llora a los pies del Señor y se refugia
refugia en Él, se consuela en Él, se mete en la presencia del Señor. Bendito es el Señor, porque usted no va a la cantina, usted no va al supermercado, usted no va al centro comercial. La Biblia dice: el que tiene sed, venga a mí, bendito es el Señor, y beba, bendito es el Señor. Alabado sea Jesucristo. A ver, pastor, yo lo entiendo, usted a veces se emociona, podría decir alguien, porque es que predicar la palabra de Dios me apasiona. Pero explíquemelo más despacio. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Punto número 1, tenga sed, mucha sed de Dios. Vaya a Él y sáciese. Segundo, lo que dice el verso 38. Bendito es el Señor. Tenga sed. Segundo, vaya donde Él. Tercero, lo que dice el verso 38. Cree en mí. Pero deja claro el Señor. ¿Cómo quiere que creamos en Él? ¿Ah? Como decía mi abuela, como a mí me enseñaron en el catequesis, como dice la tradición. ¿Cómo debemos de creer en Él? Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como tú quieres creer, ni como tú desees creer. Tienes que creer como dice la Escritura. Bendito es el Señor. Cuando tú crees en Él, como dice la Escritura, no la tradición, no las enseñanzas pasadas, sino como dice la Escritura, ¿qué pasará? De su interior, de adentro, ¿qué pasará? Correrán ríos de agua viva. Por eso usted ve que los hermanos pasan al altar y están llorando. Y dice: ¿y quién le pegó a este? ¿Quién lo ofendió? ¿Quién lo maltrató? Que está llorando. Normalmente uno llora cuando alguien lo ofende, lo hiere, le trata mal, o cuando tiene una emoción demasiado desmedida. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la presencia de Dios empezó a tocar la vida de él y empezó de su interior a correr como un río de agua viva. Esa vida que estaba seca, desértica, bendito es el Señor, donde no habían flores ni mariposa, bendito es el Señor. Ahora la gloria y la presencia de Dios entra en ese ser, y esa vida seca empieza un manantial de agua viva a brotar, y empieza a sentir el toque de la gracia y el poder de Dios invadiendo su mente, invadiendo su corazón, invadiendo su ser. Dios quiera que en esta mañana alguien haya venido a este lugar con hambre y sed de Dios, para que la gloria de Dios emane en la vida de alguien en esta mañana. Si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y mire que lo que dice el 39. ¿Por qué está hablando Jesús de que tenga sed? Y esto dice el escritor, que Juan dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Mire lo que dice también. Con este verso quiero concluir. Hechos capítulo 5, versículo 32. Entonces, para recibir el Espíritu Santo tengo que tener sed, ir a Él, creer como dice la Escritura. Y por último, Hechos capítulo número 5, verso 32. Y nosotros, dicen los apóstoles,
¿Qué dicen los apóstoles? Somos testigos suyos de estas cosas. Y dicen los apóstoles, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? A esos desobedientes. ¿Ah? ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Bendito es el Señor. Antes nosotros decíamos, yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Pero ahora nosotros decimos, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora yo no me mando a sí mismo, esta vida le pertenece al Rey del universo. Por lo tanto yo estoy para obedecerle a Él, yo estoy para amarle a Él, yo estoy para creer en Él, yo estoy para ser lleno de Él. Hermano, antes este cuerpo era lleno de cosas malas, de pecado. Éramos como un tacho de basura donde usted pone cosas inservibles. Pero ahora su cuerpo y mi cuerpo se ha constituido en ese recipiente, en ese templo que es habitado por la presencia del Dios eterno. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien que tenga hambre de Dios. La Biblia dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien que quiera decirle, Señor, lléname con el poder del Espíritu Santo. Pero vuelvo y repito, el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo no sé, pero en esta mañana aquí, no un charco, aquí hay un río de agua viva, la presencia de Jesús moviéndose aquí. Habrá alguien que diga como el salmista, mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. La religión no sacia la sed. Lo que sacia la sed del alma es la presencia del Dios eterno cuando te abraza y te toma para controlar tu ser. En esta mañana habrá alguien que le diga, aquí está mi vida, Dios. Controla mi mente, controla mi corazón, controla mi ser. Soy instrumento tuyo, Señor. Vacíate y lléname, Señor, que mi copa esté rebosando. Colóquese en la posición de pies en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Decía un predicador, tenemos vida eterna, así que el próximo domingo podremos desarrollar tranquilamente. Podemos seguir hablando. Pero en esta mañana Dios anhela que tu vida esté llena del Espíritu Santo. Que tú estés lleno del poder de Dios. Que la gloria de Dios te tome, te abrace. Bendito es el Señor. Oh, yo no sé si en esta mañana habrá alguien que tenga hambre y sed del Dios vivo. Bendito es el Señor. La mujer samaritana, cuando fue a buscar agua, Jesús le dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, y la fuente inagotable se llama Jesucristo. Y en esta mañana se mueve su gloria, se mueve su poder. El Espíritu Santo de Dios está aquí para llenar la iglesia. La iglesia primitiva, hermano, se preocupaba por la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien que diga, Señor, llena mi vida, Señor, llena mi vida. ¿Cuánta gente dice, pastor, yo quiero dejar el vicio, yo quiero dejar esto, pastor, pero no puedo? ¿Sabes por qué? Porque todavía vives en la carne. Pero en esta mañana
que esta mañana el Espíritu Santo te dice: ya no vivas en la carne, vive en el Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios controle tu hogar, controle tu vida, controle tu ser, controle tu familia. Oh, bendito es el Señor.